Decía nuevamente, pues es un placer poder estar con todos ustedes en estas conferencias en las que buscamos de alguna manera recordar lo que fue la Reforma Protestante del siglo XVI, estos 500 años que no se cumplen todos los días, de esta gran obra de Dios, de la que nosotros lo sepamos o no somos herederos. Todas las iglesias evangélicas vienen de la Reforma y quizás es una de las cosas que debemos llevar al corazón, el hecho de que verdaderamente todos venimos de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y por tanto es bueno que podamos reflexionar sobre lo que esto significa. Hay muchos aspectos que podríamos tocar de la materia y me alegro que el Consejo Evangélico de las Islas Baleares pues ya haya preparado este programa tan amplio, ¿no?, que permite que podamos tocar todas estas áreas y otras hay que se podrían también mencionar. Pero cuando hablamos de la Reforma del siglo XVI, deberíamos también plantearnos si no deberíamos hablar de reformas. Es decir, no simplemente es una reforma, sino que podríamos hablar de varias reformas. Ciertamente tenemos que mostrar lo que es la realidad de la Reforma en Alemania con Martín Lutero, pero con igual justicia se podría hablar de la Reforma suiza, se podría hablar de Zwinglio, quizás es una de esas figuras que ha quedado un poco desdibujada también en la historia de la Iglesia y sobre todo porque ha tenido a Martín Lutero a un lado y a Juan Calvino al otro y por tanto ha quedado de alguna manera a un lado, pero podríamos también hablar de lo que fue esa Reforma suiza y podríamos hablar de esas coincidencias que hay entre ambas reformas, pero también las diferencias entre una reforma y otra. Por tanto, estaríamos hablando de dos reformas. También deberíamos darnos cuenta de que un personaje como Juan Calvino pertenece ya a una nueva generación de otra reforma, es lo que podríamos llamar una segunda generación de reformadores. E incluso podríamos hablar de lo que es la reforma radical, esa reforma radical de que de alguna manera tiene que ver también con Lutero, pero con la reforma suiza, pero tiene sus propias características y nosotros tenemos que ser capaces de ver que existen varias reformas. Y cuando hablamos de las reformas, por tanto, tenemos que también encontrar lugar nosotros como españoles para lo que sería la reforma en España. Creo que es una oportunidad magnífica la que nos brinda este 500 aniversario para poder reflexionar sobre la reforma en España. Porque la reforma en España no simplemente es un brazo que viene desde Alemania y que es traído aquí desde Alemania por valientes personas como Julianillo, que estuvieron dispuestos a jugarse la vida por traer estos escritos luteranos desde el norte de Europa, sino que la reforma española tiene su propia especificidad. La reforma española tenemos que darnos cuenta de que tiene sus propias características que la distinguen en un sentido del resto de las reformas europeas. Es verdad que después esa reforma española va a encontrar ese punto de encuentro con el resto de las reformas europeas y que juntamente con ellas pues va a formar parte de la razón por la que hablamos nosotros de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero a mí lo que me gustaría sobre todo poner de manifiesto en esta ocasión es aquello que tiene de específico la Reforma Española del siglo XVI y también hablar algo de la Segunda Reforma en España, que también creo que tiene que ser vista en un amplio contenido histórico para poder darnos cuenta de lo que esto significa la Segunda Reforma en España y que nos une también con el resto de Europa y la obra de Dios entonces en Europa. Y esto es lo que me gustaría que pudiéramos tratar en esta tarde, que pudiéramos darnos cuenta de lo que es específico de nuestra Reforma española. Y para eso tenemos que tener en cuenta nuestro propio contexto cultural, y ese contexto cultural español es muy particular. Está marcado por la presencia del pueblo judío en España. El hecho de que hubo una gran comunidad judía, esto no solamente es típico de España, sino también de otros países europeos, y vemos como esa comunidad judía es finalmente perseguida, ¿no? Hay esos terribles purgas en 1391, pero ya incluso antes de esa fecha fatídica para la comunidad judía aquí en España, encontramos que algunos judíos se han convertido al cristianismo y encontramos que hay un número de judíos que abrazan esa fe cristiana, ya sea voluntariamente
o ya sea forzados a hacerlo. El caso es que esta comunidad judía entra a formar parte de la iglesia cristiana entonces, esa iglesia medieval. Y vemos que forman un grupo muy particular que es conocido por los historiadores como los judeoconversos. Y esa sería la primera pata que nos va a permitir sentarnos sobre ese taburete con el que podemos entender nuestra propia reforma española, la realidad de un grupo judeoconverso. Hay algunos que son muy famosos, como por ejemplo Pablo de Burgos, que es un comentarista y un gran conocedor de la Escritura, e incluso el mismo Martín Lutero cita a Pablo de Burgos. Esto es muy interesante, en varios de sus escritos vemos cómo él hace referencia a este Pablo de Burgos, que se había convertido a la fe cristiana. Y vemos cómo estos judeoconversos vienen a la fe cristiana y lo podemos plantear desde este punto de vista. Bueno, el pueblo judío está acostumbrado a no ver su religión, sino a oírla. El pueblo judío está acostumbrado a leer acerca de lo que creen. Y por tanto, básicamente lo que vienen a decir es a los cristianos: muy bien, aquí estamos ahora en la iglesia cristiana, nos habéis forzado, hemos querido nosotros estar aquí en la iglesia cristiana, dejarnos ver vuestros libros sagrados, dejarnos ver lo que vosotros creéis, para que de alguna manera podamos ser buenos cristianos. Y entonces se les da el Nuevo Testamento para que ellos puedan ser instruidos en lo que significa la fe cristiana, y ellos empiezan a estudiar este texto del Nuevo Testamento y la sorpresa es, bueno, resulta que hay una gran diferencia entre lo que vosotros estáis practicando y lo que realmente dicen vuestras propias escrituras. Y por tanto hay esa manera de entender el cristianismo que es distinta por parte de los judeoconversos. Al mismo tiempo hay esa diferencia que es percibida por lo que se llamaba entonces en España los cristianos viejos, todos aquellos que pueden decir que no venían descendientes de judíos, y hay ese antagonismo. Hay ese antagonismo también desde un punto de vista político, porque estos judeos conversos consiguen alcanzar cotas de poder y situarse alrededor de los mecanismos del poder entonces en España. Tenemos que recordar que uno de los más famosos, Hernando de Talavera, de la Orden de los Jerónimos, llegó a ser confesor de la reina Isabel de España, la reina católica. Y hay un resentimiento, ¿no?, de parte de estos cristianos viejos con respecto a estos judeoconversos, estos cristianos nuevos que han venido y se están apropiando de los resortes del poder, están llevando esta influencia. Y por tanto vemos que hay un conflicto que se va acentuando y una persecución contra ellos mismos. Finalmente, cuando triunfa después de la muerte de Isabel el partido fernandino, y este partido fernandino es un partido de Fernando el Católico que realmente está del lado de los cristianos viejos, y hay una persecución de los judeoconversos y ellos pierden completamente su posición de poder que tenían entre la nobleza e incluso en la realeza. Pero ese factor es un factor que está ahí en nuestra historia y es un factor muy interesante porque ellos hacen esa reflexión que podríamos llamar crítica de ese cristianismo que ya encuentran, que es la reforma. Estamos viendo que la reforma tiene que ver fundamentalmente con el no aceptar el status quo, el hecho de que, bueno, las cosas que están aquí no simplemente significan que estén bien, quizás estas cosas que se están enseñando no son correctas, vamos a ir a las Escrituras para verlo. Y hay esa reflexión porque ellos se sienten discriminados y sin embargo encuentran que en los escritos cristianos no existe tal discriminación. Ellos hablan, por ejemplo, es un texto de nuestra Reforma española, ¿no? Morará el lobo con el cordero, ¿no? Este pasaje de Isaías 11, ¿cómo lo entendían aquellos españoles de aquella época, no cristianos? Ellos lo entendían, bueno, pues en la Iglesia pueden convivir perfectamente los cristianos viejos con los cristianos nuevos. Esto es algo que está enseñando la Escritura. La Escritura está enseñando que existe una igualdad entre todos aquellos que profesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, ese texto de Gálatas, de la epístola a los Gálatas, donde sabemos que sí, dice el apóstol Pablo, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y este es uno de los textos que se aplican. Y por tanto, hay realmente una reacción ya dentro de lo que es ese cristianismo español. También tenemos que hacernos eco de otro factor interesante que va a entroncar claramente con lo que es la Reforma española, y es el hecho de que la orden de los Jerónimos es una orden
que va a tener una gran influencia en España. La Orden de los Jerónimos viene obviamente de San Jerónimo, y San Jerónimo, como sabemos, es el traductor de la Vulgata latina, la Gran Biblia, ¿no?, que es fundamental en esa época de la Edad Media. Y estos Jerónimos, por el trasfondo de su fundador, pues tienen esa querencia por el texto bíblico, aman ese texto bíblico, ¿no? Y encontramos que en esos monasterios que son fundados y que están bajo ese patronazgo de esta orden de San Jerónimo, realmente se gusta del texto bíblico, se gusta de la Escritura. Al mismo tiempo es muy interesante, ¿no?, como estos Jerónimos realmente son la única orden medieval aquí en España, por lo menos, que acogen en su seno a estos judeoconversos. Y esto es un detalle muy interesante. Simplemente os recuerdo, que esto sí que seguro que lo sabemos todos, que nuestros grandes traductores de la Biblia española, Casiodoro Reina, Cipriano de Valera, venían de un monasterio, ¿no es verdad?, del monasterio de San Isidoro, que era un monasterio jerónimo. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué calaría allí en Sevilla, ¿no?, en este monasterio? ¿Por qué Julianillo podría ir a este lugar, ¿no? Existe ya ese amor por la Escritura, ¿no?, y se puede explicar por esta orden de los Jerónimos. El tercer, y va a ser un taburete que tenga muchas patas, entonces el tercer factor sería el del cardenal Cisneros. Existe un artículo que publicaba recientemente la profesora Frances Luttighausen en el último número de Aletheia, en el que ya se hace eco de la influencia del cardenal Cisneros. Cisneros es una figura muy importante en la historia de España, en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, y ese nuevo saber, ese nuevo gusto por lo que son los principios humanistas que se nos están trayendo también en la figura de Erasmo, y por tanto Cisneros fomenta lo que es el texto, ¿no? Y conocemos la gran Biblia políglota complutense, ¿no?, que es un monumento a la erudición que se realiza aquí en España. Pero no solamente eso, sino que Cisneros de alguna manera influye en los reyes católicos y es algo contradictorio en ellos por su comportamiento, pero para que de alguna manera el pueblo pueda tener un cierto ilimitado acceso a las Escrituras, y hay traducciones de algunos textos de la Escritura que se pueden conocer por medio del pueblo, los textos quizás que se traen en las misas, que la gente pueda conocer, algunas vidas de santos, incluso curiosamente la obra de Savonarola, un Savonarola que ha sido mandado quemar en Italia por el Papa español Alejandro VI, y sin embargo Cisneros dice, bueno, pues que se pueda distribuir estas obras de Savonarola en España. Esto es muy curioso, pero es lo que ha acontecido en nuestra historia, y por tanto tenemos también la influencia del cardenal Cisneros y esa limitada pero cierta distribución de lo que es el texto bíblico, no solamente entre las élites intelectuales, sino también entre el pueblo. Y la otra influencia ya citada, claro está, es la influencia de Erasmo de Rotterdam, un Erasmo que realmente era amado y querido aquí en España, sobre todo en la Universidad de Alcalá de Henares. Sus escritos son muy apreciados, y Erasmo realmente entronca con todas estas corrientes espirituales de las que estamos hablando en estos momentos, y tiene también una influencia creciente en Alcalá, y tiene realmente algo que decir y que siente el pueblo entonces, y también aquellos que son las élites, que puede ser la solución. Erasmo está proponiendo lo que sería un cristianismo que vaya a la raíz misma de lo que es el testimonio bíblico. Eso es lo que nos está trayendo Erasmo, y por eso el dicho que dice que Erasmo puso el huevo, ¿no?, que Lutero pues polló. Esa es la realidad, ¿no? Entonces hay esa influencia también erasmista que no podemos dejar de notar y que es muy fuerte en España. Y por tanto, si nosotros ponemos todo esto en conjunto, nos damos cuenta que hay una influencia aquí en España y que va a conformar lo que sería nuestra propia reforma. Esto toma cuerpo fundamentalmente en lo que se conoce en la historia como los alumbrados. Los alumbrados, había un erudito alemán llamado Boehmer que hablaba de dos tipos de alumbrados.
y él se centraba fundamentalmente en los alumbrados dejados, los recogidos y los dejados. Hoy en día los últimos estudios históricos que se están realizando nos dirían que los alumbrados, para que nos enteramos, serían como los protoevangélicos españoles, y dejaríamos el otro, los recogidos, como los místicos. Sabéis que hay también esta corriente española que son los místicos. ¿De dónde vienen los místicos? Pues vienen de estos alumbrados recogidos, pero hay otro tipo de alumbrados y que realmente son los auténticos alumbrados, que son aquellos que reciben toda esta herencia de la que he estado hablando y que vienen a mostrar ese entendimiento nuevo de lo que verdaderamente está trayendo la palabra de Dios, nuevo en el sentido de que era desconocido en su época, pero que es el auténtico entendimiento que tenemos que traer del mensaje bíblico, porque es ir justamente a esas fuentes. Y entonces tenemos a los alumbrados, y en estos alumbrados es donde cuajan todas estas corrientes espirituales que he estado mencionando, y estos alumbrados aparecen sobre todo en lo que se llamaba entonces el Reino de Toledo, lo que sería hoy en día Castilla-La Mancha, sobre todo alrededor de Guadalajara y también Escalona, en la provincia de Toledo. Estarían Isabel de la Cruz y María de Cazalla. Es muy interesante, por cierto, el protagonismo femenino entre los alumbrados. Si tenéis ocasión de leer acerca de la Reforma Española, eso circula por internet, podéis leer el proceso de María de Cazalla. Realmente es impresionante la dignidad humana de esta mujer, que fue llevada por la Inquisición a la cárcel de Toledo, y cómo se defendió de todas las acusaciones que trajeron contra ella, precisamente por ser alumbrada. Y hay realmente un testimonio extraordinario de lo que es la defensa del Evangelio y de la dignidad que tiene la palabra de Dios por parte de esta mujer, María de Cazalla, pero también Isabel de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz, que va a ser su discípulo más conocido, predicador, en el Palacio de Escalona, en el Castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, del Duque del Infantado también, y la realidad de esa presencia de estos alumbrados, entonces, que incluso tienen acceso a esa parte de la nobleza española, ¿no? Estamos hablando justamente cómo estos judeoconversos estaban presentes, y tenemos que darnos cuenta de que estos alumbrados, y este es el factor que quisiera subrayar, son prácticamente todos ellos, hay alguna excepción, judeoconversos. Y eso es muy interesante, ¿no? Que vinieran de ese trasfondo y que fueran herederos de ese entendimiento del Nuevo Testamento a la luz de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. ¿Qué creían exactamente entonces estos alumbrados dejados? Bueno, como la palabra claramente está indicando, hay un conocimiento de la gracia de Dios, porque la salvación consiste realmente en dejarse en las manos de Dios. No es lo que yo puedo hacer por Dios lo que importa, sino lo que Dios hace por mí. Ese realmente es el Evangelio. El Evangelio no es lo que yo puedo conseguir, el mérito que yo puedo adquirir delante de Dios, sino la realidad de que Dios me salva por su pura gracia. Y entonces vemos con toda claridad que hay un mensaje que aparece entre ellos, que es justamente el mensaje de la Reforma alemana, ¿no? la Reforma auspiciada por Martín Lutero. Lo interesante son las fechas, ¿no? Estas cosas ocurren aquí en España antes de 1517. Sabemos, ¿no?, que Lutero ya estaba investigando, ¿no?, a instancias de Staupitz la Biblia antes de 1517, pues también antes de 1517 se estaba procediendo a este estudio de la Escritura que da origen a los alumbrados. Y es otra característica importante que debemos notar de ellos, es que se diferencian claramente del erasmismo, ¿no? Durante algún tiempo se ha venido a identificar a los alumbrados, ¿no?, de alguna manera con los erasmistas y decir, bueno, realmente eran prácticamente lo mismo, ¿no? La figura de Erasmo es una figura que debemos valorar por todo lo que significó para la Reforma, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que nuestros alumbrados, como finalmente va a ocurrir también con Martín Lutero, cuando rompe definitivamente con Erasmo a través de su libro del Servo Arbitrio, ¿no?, la esclavitud de la voluntad, hay una diferencia abismal realmente entre lo que son las proposiciones de Erasmo y lo que dicen los alumbrados españoles. Erasmo lo que viene a decir, aunque tenemos que ir al texto bíblico,
tenemos que tener mejores vidas, ¿no? Su énfasis es moral, ¿no? Si leéis el Enquiridión, ¿no? La gran obra que influye aquí en España, que fue traducida, además de una manera muy creativa, ¿no? Por los españoles, el Enquiridión de Erasmo, realmente uno nota esa tendencia moralizante, ¿no? Bueno, tenemos que ser mejores, ¿no? Tenemos que ser más buenos, ¿no? Y ya verás cómo Dios está con nosotros si mejoramos nuestras costumbres, ¿no? Lo que mencionábamos también ayer, de, bueno, quizás los problemas de la Iglesia son simplemente una cuestión de que no vivimos realmente como debiéramos hacerlo como cristianos, por supuesto que esto es así, pero Martín Lutero va mucho más allá y dice, no, el problema no simplemente es que no vivimos bien, el problema es que no creemos bien, no creemos realmente lo que tendríamos que creer y por eso vivimos tan mal, ¿no? Entonces ahí está el problema. Y nuestros alumbrados son conscientes de eso. Y entonces no son erasmistas. Se creyó durante algún tiempo que eran erasmistas, pero no lo eran realmente. Ellos son conscientes de que no es una cooperación con Dios, sino que es Dios el que nos tiene que salvar. Ellos son conscientes también, y ahí vemos claramente su trasfondo judeoconverso, que realmente Dios no está tan interesado en nuestra práctica externa como en que nuestro corazón sea un nuevo corazón. Ellos tienen esa profunda protesta contra ese cristianismo que caracterizaba a los cristianos viejos, que era de demostración, externo. Lo importante del cristianismo es que me vean. Voy para que ellos también vayan, la idea de que podamos aparecer delante de todos, algo puramente externo, de ceremonias externas, y eso está en este cristianismo interiorizado. Lo que importa es realmente la obra de Dios en nosotros, que nos lleva a esa comprensión cabal del Evangelio, y ese es otro aspecto que es muy interesante. Quizá alguno pueda estar planteándose la pregunta, bueno, ¿cómo podemos estar seguros de que toda esta construcción realmente refleja lo que es el protestantismo, ¿no?, en España antes de Lutero? ¿Cómo podemos mirar estas cosas? Bueno, pues aquí vamos a llamar a nuestra ayuda a la propia Inquisición. Porque es la Inquisición misma la que dice, podéis leer por ejemplo el Edicto de Toledo de 1525, en el que por primera vez se persigue ya a los alumbrados. Al principio había más preocupación, curiosamente, por los erasmistas, aunque no dejan de preocuparse por los erasmistas, también se empiezan a dar cuenta de que este grupo es realmente peligroso, esto de los alumbrados, y ya dicen entonces ahí, el problema de esta gente es que son seguidores de un tal Leuterio. Esos son los términos que aparecen en ese castellano de entonces. Estos son seguidores de un tal Leuterio, ¿no? Y además aquí se ve una influencia de Hus y de otros antiguos, ¿no?, que habían traído unas herejías en Europa. Entonces, la Inquisición, tenemos que recordarlo constantemente, pues es cruel, es terrible, es una página vergonzosa de la historia de España. Nosotros, como evangélicos, nuestros abuelos, si así lo podemos decir, han sufrido bajo la Inquisición, pero ¿sabéis una cosa? Los inquisidores no eran tontos, podían ser crueles, pero no tontos. Entonces, cuando ellos hacen esa identificación, realmente están tocando hueso, saben de lo que están hablando, y por tanto vemos que hay esa referencia. También lo sabemos, y esto es otro dato muy interesante, porque cuando finalmente vencen los dominicos, ¿no?, que es la orden que se impone, ¿no?, de ese partido fernandino que hablamos antes, ¿no?, y con Carlos V como emperador, y al final viene Felipe II, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que debemos destacar de Felipe II? Bueno, pues hay esa prohibición de los libros. ¿Y qué libros se prohíben? Ahí va a estar la prueba del algodón. Los libros que se prohíben son incluso aquellos que Cisneros había dicho que se podían circular, aquellas porciones bíblicas, no se puede ya circular nada. Es curioso, ¿no?, la reforma de Cisneros, que yo calificaría de miope, y sin embargo ni siquiera eso vale ya, en la España de 1559. Entonces ahí claramente se está viendo, ¿no?, cómo la Inquisición es consciente de que aquí ha habido algo que entronca con la reforma alemana. Y esto es importante, yo creo, que nos hagamos eco de ello en España, en esta fecha tan
tan importante del 500 aniversario. Por supuesto que los escritos de Lutero llegan a España, ya incluso en 1520 existe ese testimonio, ¿no?, en el que se avisa al almirante de Castilla: ten cuidado porque los escritos de Lutero ya están empezando a llegar a España, y eso es así, y podemos ver esa influencia de Lutero. Existe la cuestión, ¿no?, de si realmente esa influencia de Lutero llega al que podría en sí mismo englobar todo lo que estamos diciendo, que es la figura del conquense Juan de Valdés. Realmente, si hay un evangélico que en sí lleva todo este ADN que hemos estado mencionando, sería Juan de Valdés, con su diálogo de doctrina cristiana. Aquellos que habéis leído el diálogo sabéis que él está refiriéndose ahí a esa deliciosa conversación con Pedro de Alba. ¿Quién fue Pedro de Alba? Esto es muy interesante, quizás muchas veces pasamos por alto a quién está reflejando en el diálogo de doctrina. Está reflejando a Pedro de Alba, que fue el sucesor de Hernando de Talavera en la diócesis de Granada. ¿Por qué eso es tan importante? Porque sabéis que Hernando de Talavera, y curiosamente la serie sobre Isabel lo refleja bastante bien a Hernando de Talavera, es algo muy interesante. Si la volvéis a ver, la serie de Isabel, y veis la figura de este Jerónimo, está muy bien retratada, han sabido hacerlo fenomenalmente, porque él, cuando el reino de Granada cae, dice: ¿qué tenemos que hacer con esta gente, no? ¿Qué vamos a hacer con ellos, no? Y entonces llega Cisneros y dice: bueno, pues hay que forzarles a que acepten la fe cristiana. Y dice: no, esto no es forma, hay que instruirles en la fe cristiana. Hay que incluso traducirles las escrituras a sus propios idiomas. Pero eso lleva mucho tiempo, dice Cisneros. Pero sí, pero es que es la manera cristiana de hacer las cosas, no podemos simplemente forzarles a hacer las cosas de esa manera. Y Pedro de Alba, aquel a quien le dedica Juan de Valdés, es el sucesor de Hernando de Talavera en esta diócesis, ¿no? Y eso es muy significativo. Entonces, en este diálogo de doctrina encontramos la primera exposición sistemática, doctrinal nuevamente, de lo que sería ese cristianismo evangélico español. Juan de Valdés, conquense, estudió también finalmente en la Universidad de Alcalá, pero él es el que aprende el cristianismo de este personaje que hemos mencionado antes, Ruiz de Alcaraz, Pedro Ruiz de Alcaraz, que es uno de los principales alumbrados, que fue perseguido por la misma Inquisición. Y por tanto vemos en Juan de Valdés esa tremenda influencia por todo este trasfondo. Algunos han querido ver, y por eso lo estoy mencionando ahora, una cierta influencia de Lutero también en el diálogo de doctrina cristiana. Sabemos que se publicó en Alcalá, incluso la edición que se publica parece ser que había sido corregida un poco a la baja, porque algunos habían visto, bueno, esto puede ser muy peligroso, pero incluso aunque lo corrigieron a la baja, parece ser que la Inquisición empezó a sospechar, y Juan de Valdés tiene que huir a Italia, y es allí donde tiene también una influencia extraordinaria, de tal manera que la reforma en Italia, que nuevamente tiene sus propias peculiaridades, pero una de ellas sería la gran influencia de Juan de Valdés en lo que sería la conformación de la fe evangélica en Italia. Entonces existe ya también esa influencia luterana, y en esa época todavía se puede viajar a Europa y todavía se puede leer en Europa. Entonces encontramos que existen personas como Juan Díaz, existen personas como los hermanos Encinas, porque por diversos motivos tienen que encontrarse en Europa y allí se convierten y allí conocen el Evangelio, y existe también personas como Pérez de Pineda, ¿no?, el montillano, que acaba refugiándose en Ginebra, y por tanto vemos que empieza a haber una influencia de esa reforma europea y viene a conectarse con lo que estaba teniendo lugar ya también en España. Sevilla es también otro de esos grandes centros de influencia de la Reforma. Nuevamente vemos ahí la influencia de lo que serían estudiantes de la Universidad de Alcalá. Es curioso, ¿no?, como aquellos que son perseguidos finalmente por la Inquisición, todos han pasado por Alcalá, todos han leído el diálogo de doctrina de Juan de Valdés, y todos acaban perseguidos por la misma Inquisición. El más conocido de todos ellos, por supuesto, Constantino Ponce de la Fuente, que era manchego de nacimiento, que llegó a ser predicador de Carlos V. Cuando Carlos V se entera de que Constantino está siendo perseguido por la Inquisición, dice: bueno, pues sí, será perseguido, dice, pero si es un hereje, es un gran hereje,
dice Carlos V, y es la realidad, ¿no?, de alguien tan brillante del que nos quedan libros extraordinarios. ¿Qué libros tenemos que leer este año? Pues leamos también, lean escritos de los reformadores españoles, Confesión de un pecador, reflexión sobre el Salmo primero, ese es evangelicalismo puro español, ¿no? Y podemos ver lo que es la fe evangélica, ¿no?, tal y como era anunciada desde el púlpito de la Catedral de Sevilla, antes de ser quitado de ese púlpito, de ser perseguido Constantino Ponce de la Fuente. Una figura que es también curiosa, ¿no?, para nuestros amigos y hermanos de Hispanoamérica, porque Constantino fue perseguido en España y sus obras fueron prohibidas, el sumario de la doctrina cristiana, y es curioso cómo el primer obispo de México, cuando se encuentra allí en México, dice, bueno, ¿y esta gente qué se le puede enseñar, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar aquí en este nuevo mundo, ¿no? Esta es otra de las grandes empresas españolas, ¿no?, América. ¿Qué podemos enseñar aquí, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no?, que echa mano, Zumárraga, echa mano, es el nombre del arzobispo de México, echa mano de las obras de Constantino. Entonces, si examináis lo que se enseñó en esos primeros años de la influencia española en América, es la doctrina de Constantino, porque él simplemente copia el Constantino, ¿no?, una obra famosísima, a pesar de ser perseguida por la Inquisición, y trae esto. Y cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo haces esto, ¿no? ¿Cómo llevas esto? Dice, bueno, es que esta gente necesita este cristianismo. Este es el cristianismo evangélico. La gente no necesita, ¿no?, estas profundidades, entre comillas, teológicas, escolásticas, ¿no?, y todas estas disquisiciones, ¿no?, sobre lo que es el aspecto externo del cristianismo. Necesitan la sencillez de la fe cristiana. Claro, un obispo católico romano dice, bueno, ya tendremos tiempo quizás, ¿no?, de enseñar las otras cosas, ¿no?, en América, pero por ahora vamos a ceñirnos en esto. Entonces es muy curioso, ¿no?, como incluso en América la primera influencia es una influencia que viene de nuestra propia reforma, ¿no? Y esto es algo que debemos poner en valor en este tiempo en el que nos encontramos. La Inquisición, como ya mencionaba anteriormente, pues empieza a darse cuenta de que este está siendo un terrible problema. Carlos V no puede lidiar, si lo podemos decir con este término español, con el protestantismo en Alemania, y no quiere que ese mismo problema se pueda producir en España. Entonces la Inquisición renueva su persecución contra los protestantes españoles. Y ahí es donde vemos esa gran diferencia con la Reforma en Alemania. Ayer estábamos hablando precisamente de que la Reforma en Alemania ha sido calificada por algunos historiadores como la Reforma de los príncipes. Pero eso es lo que hizo la diferencia. Algunos príncipes de Alemania protegieron a la Reforma, y esa Reforma pudo prosperar bajo esa protección política en la providencia de Dios. Aquí no hubo príncipes, no había una clase media, de la que ya hemos hablado, que sí que tuvo una cierta influencia esa teología judeconversa en el siglo XV, pero para entonces, ¿no?, había quedado totalmente destruida ya en la época de Fernando el Católico, y por tanto no hay amparo para nuestros reformadores desde un punto de vista político. Y eso explica la diferencia entre la Reforma en Alemania y la Reforma española. Y entonces la Inquisición empieza a perseguir duramente a nuestros reformadores, la influencia que puede venir de Europa. Para entonces hay una influencia extraordinaria de la Reforma. Muchas veces en el pasado se nos ha querido vender la historia de que realmente fueron focos muy limitados de influencia en Sevilla y en Valladolid, sin explicársenos, como estamos intentando hacer en esta tarde, todo este trasfondo, rico trasfondo que tiene la fe evangélica en España, pero no fue así. No fue así. Hay incluso historiadores católicos que dicen que si la Inquisición no hubiera tomado en sus manos con la velocidad que lo hizo el suprimir la Reforma en España, habría sido otra historia totalmente distinta. A pesar de que no había una nobleza que pudiera ampararla, se estaba extendiendo por todas partes estas ideas protestantes, con todo este trasfondo y con toda esta influencia que ya va viniendo de Lutero y también de Calvino, de los escritos que van entrando en España. Y por tanto hay una terrible persecución, y sabemos que esa persecución ha sido documentada en dos libros extraordinarios que recomendaría, ¿no? Recuerdos de antaño, por supuesto, es un libro que es una novela, ¿no?,
de Emilio Martínez, un madrileño que refleja los grandes sufrimientos de los evangélicos españoles en el siglo XVI, las terribles persecuciones, sobre todo antes de los autos de fe de Sevilla y de Valladolid, que fueron los más famosos, aunque no fueron los únicos. Hubo autos de fe en muchos lugares de España, por supuesto en Toledo, en Murcia, etcétera, etcétera, y tenemos que ser conscientes de que el movimiento evangélico no era simplemente algo limitado a esos dos focos luteranos de Valladolid y de Sevilla, y ese es un libro que yo os recomendaría mucho que pudierais adquirir en estas fechas y leerlo. Y el otro libro es, por supuesto, Artes, de la Santa Inquisición Española. No se sabe realmente qué fue el autor, es un tal Reginaldo Montes, pero es un seudónimo. ¿Quién está detrás de ese libro que sobre todo está documentando lo que es la presencia evangélica en Sevilla? Parece realmente que es alguien que fue testigo ocular de estas cosas, ¿no? Debió ser quizás alguien, uno de estos monjes del monasterio de San Isidro del Campo que pudieron escapar a Europa antes de que se desatara la persecución contra el monasterio Jerónimo en Sevilla. Quizás incluso algunos han especulado que pudiera ser un pariente de alguno de los inquisidores, ¿no? Quizás Antonio del Corro, ¿no? Pueda ser uno de los escritores, es otro de nuestros grandes reformadores españoles. No lo sabemos, pero el libro, aunque no sepamos quién lo escribió, es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario porque tuvo una gran influencia en Europa. Incluso William Shakespeare cita el libro de Artes, ¿no? Y eso es un detalle muy curioso, ¿no? Que aparezca en el Hamlet, en una de las grandes obras de William Shakespeare, un libro español. Entonces, no dejemos de leer esta literatura que ha tenido esa influencia. Es también, por cierto, uno de los libros que ayudó a crear la verdadera leyenda negra española, porque es una auténtica leyenda negra española, no es simplemente una creación de los piratas ingleses, ¿no? Sino que es realmente lo que aconteció, ¿no? Cuando uno lee las artes de la Inquisición, cómo la Inquisición sacaba la información, las torturas, la confiscación de los bienes, ¿no? La estancia indefinida en las cárceles, finalmente cómo se acababa en el auto de fe. Todo esto es un relato extraordinario, ¿no? y que tenemos que conocer como españoles, porque nosotros somos hijos herederos espirituales de estas personas. Y ese catálogo que tiene esta obra, ¿no? De estos mártires españoles, tiene pequeñas biografías, ¿no? De cada uno de estos reformadores y de lo que significaron, ¿no? Es un libro que hay que leer. El otro, por supuesto, es Bartolomé de las Casas, ¿no? La otra pata de la leyenda negra española, ¿no? La crónica de la conquista de las Indias, ¿no? También, nuevamente, un libro que, aunque se haya querido denostar, está reflejando con toda claridad ese aspecto tan oscuro de lo que fue la conquista española de América. Por tanto, eso está ahí, y eso tenemos nosotros que ser conscientes de que nuestra reforma es, por tanto, lo que podríamos llamar para entonces la reforma de los refugiados. La reforma alemana fue la reforma de los príncipes, la reforma española la reforma de los refugiados. Nuestros reformadores fueron confesores, fueron mártires, fueron exiliados, pero esa es nuestra herencia, esa es nuestra iglesia, la iglesia de la que el mundo no era digno, como dice el autor de la epístola a los hebreos. Toda esa descripción que se trae allí es la descripción también de nuestros propios reformadores. Y yo me pregunto, ¿no nos vamos a sentir orgullosos de semejante herencia espiritual? ¿Acaso ese tipo de personas no nos identifican completamente con nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no es alguien que fue perseguido de esa manera? Y por tanto, estar y ser herederos, ¿no? de esta reforma española, pues nos tiene que hacer sentirnos muy orgullosos. Una reforma española que Dios quiso que perviviera hasta hoy en día con nosotros. Lo hace desde varios puntos de vista. En primer lugar, la versión Reina Valera, simplemente por el hecho de esa identificación con lo que es las hondas raíces de la reforma en España. Tenemos que usar, esa es mi opinión, por lo menos la Reina Valera, tenemos que reivindicar la versión Reina Valera de la Escritura. En primer lugar, porque es una traducción que viene del hebreo y del griego original. En segundo lugar, porque está hecha por estos jerónimos, y esa es nuestra tradición, ¿no?
de énfasis en la palabra de Dios, estos jerónimos influidos, ¿no?, por el mensaje del Evangelio, que está en España, que está en Alemania, que está en Ginebra, ¿no?, y esa versión de la Biblia que ha sido, ¿no?, llevada, ha sido traducida en tantos lugares, ¿no? Eso es realmente un legado extraordinario el que tenemos por medio de la Reina Valera, nos está identificando, por tanto, como evangélicos. Y nosotros tenemos, por tanto, que reivindicar ese legado en nuestros días, que está representado por esa Reina Valera. Dios permitió que se mantuviera, pero también otros escritos de los reformadores españoles, otros escritos sobrevivieron, intentaron que no sobreviviera ni siquiera una copia, ¿no? Por ejemplo, el Diálogo de Doctrina Cristiana, este es un libro tan extraordinario, pero fue terriblemente perseguido por la Inquisición. El erudito francés Marcel Bataillon encontró la única copia que quedaba y la encontró en la librería de Lisboa. Sabéis que en la época de Felipe II, España y Portugal eran el mismo país, y allí había la única copia de este libro. Y esto lo podemos ahora leer, ¿no? No es un momento para leer estas obras y ver cuál es nuestro legado. Ya he mencionado las artes, pero tenéis obras de Cipriano de Valera, aparte de su traducción en la Biblia, que podéis leer, comentarios de Casiodoro de Reina. Eso es la reflexión española, reflexión bíblica, reflexión que realmente nos conmueve. Las obras de Juan Pérez de Pineda, por ejemplo, la Epístola Consolatoria, ¿no? Cuando hoy en día estamos viendo la terrible persecución contra tantos y tantos hermanos, ¿no?, en tantos lugares del mundo, ¿no?, y nos identificamos con aquellas organizaciones evangélicas, ¿no?, Barnabás o Puertas Abiertas, ¿no?, que están trayendo el que seamos conscientes de toda esa persecución. ¿Sabéis? Esto lo hicieron ya nuestros reformadores españoles. Tenemos a Pérez de Pineda escribiendo esa epístola consolatoria a todos aquellos que estaban siendo perseguidos por la Inquisición. Si queréis leer algo profundamente conmovedor, profundamente bíblico, acerca de cómo afrontar la persecución, pues hay una obra española que es extraordinaria. O si no, hay después Cipriano de Valera, el traductor de la Biblia, tiene un tratado para consolar a los cristianos que yacían cautivos en Berbería. Sabéis, ¿no?, esta historia también de España que tiene que ver con Miguel de Cervantes, ¿no?, los piratas de Berbería, lo que actualmente es Argel. Había allí muchos tipos de cautivos, también había cristianos reformados que eran cautivos en Argel, y les escribe para consolarles, ¿no?, y les escribe para hablarles de ese consuelo que tenemos en el Evangelio. Al mismo tiempo le dice, y llevar este Evangelio a los otros prisioneros, ¿no?, a los prisioneros que hay judíos, católicos romanos, e incluso a aquellos mismos que están allí entre vosotros y que os hacen cautivos, ¿no?, hablarles del Señor Jesucristo. Eso es nuestra reforma también. Esa es la reforma española, y eso está como un legado imperecedero que tiene que formar parte de nuestro entendimiento de lo que es nuestro cristianismo evangélico español. Y por tanto hay ese énfasis, y el último énfasis sería el énfasis cristocéntrico, un énfasis que nos entronca igualmente con la reforma europea. Lutero es realmente un predicador de Cristo crucificado, pero es también Juan de Valdés un predicador del Cristo crucificado. Tenemos esa obra que no es de Valdés, pero es de un discípulo de Valdés, El beneficio de Cristo crucificado. Esa frase, sabéis que es una especie de Twitter de aquella época, ¿no?, quedó como el manifiesto evangélico, ¿no?, el beneficio de Cristo, ¿no?, una frase que va a distinguir a los evangélicos, ¿no?, que tenemos. ¿Qué es el evangelio? Pues es el beneficio de Cristo, todo lo que Cristo nos ha dado, y esa obra es una obra que se publica en Italia y que tiene una gran influencia y que marca también lo que es la reforma gemela a la nuestra, que es la reforma en Italia. Y eso es lo que nos queda, ese legado cristocéntrico, ese énfasis en el hecho de que el único mediador que ha sido puesto entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que tenemos que levantar delante de todos. El único que exalta en la Escritura es al Señor Jesucristo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Pero me gustaría también dedicar unos momentos para hablar de la Segunda Reforma. Esto también es una página muy interesante, ¿no? Mirarla en su contexto histórico, la Segunda Reforma. En primer lugar, ¿por qué Segunda Reforma? ¿Por qué hablamos de Segunda Reforma? Es simplemente una manera de referirse a este tema que es conveniente, ¿no? Porque hubo una primera reforma, entonces, pues claro, lo que vino después es una segunda reforma. Es así como tenemos que plantearnos el tema. Estamos hablando del hecho de que el Evangelio se encuentra en España en el siglo XIX. Eso no quiere decir que desde el exilio y la desaparición, la persecución de los reformadores españoles en el siglo XVI no hubiera aquí presencia. Eso es muy curioso también, estudiar ese tema, que sería un tema de arqueología también histórica, ver cómo sí que hubo personas que conocieron el Evangelio incluso en esa época tan oscura de la historia de España, ¿no? La primera obra que se publica de los reformadores antiguos españoles es el Carrascón, ¿no? Y esta está escrita por alguien que nació en Cintruénigo, en Navarra, ¿no? Y es en esa época tan oscura, ¿no? Entonces hay una cierta influencia ahí y eso habría que seguir rastreándolo, porque no desapareció completamente la influencia evangélica incluso entonces, ¿no? Aquellos viajeros que había en España, ¿no? Conforme se va haciendo la paz después de la Guerra de los 30 años entre las diversas naciones europeas, dan testimonio de cómo era España entonces y de una cierta influencia del Evangelio. Pero hablamos de la Segunda Reforma ahora, que es en el siglo XIX. ¿Por qué es adecuado hablar de esa Segunda Reforma? Es adecuado hacerlo por dos razones. En primer lugar, porque aquellos que trajeron esta Segunda Reforma a España quisieron de una manera consciente, como estamos haciendo también en esta tarde, de identificarse con aquella primera Reforma española. Esto es muy importante. La primera obra evangelística que se realiza en España por los mejores misioneros que vinieron aquí fueron personas conscientes de estas cosas y quisieron entroncar con esa raíz hispana, con esa raíz española de influencia. Esto lo vemos en uno de los personajes fundamentales, que es la figura de Luis Usoz y Río, que nació en lo que hoy es Bolivia, cerca de Sucre. Este es un erudito español convertido a la fe evangélica y que lucha fundamentalmente para que esos escritos de los reformadores antiguos españoles no se pierdan. Él es el primero que hace esa colección de estos reformadores para que se puedan conocer. En esa labor es ayudado por un manchego de Alcázar de San Juan, Juan Calderón Espadero, que fue un sacerdote católico romano convertido a la fe evangélica en Bayona, en Francia, y que colabora con él. Como decíamos antes, estas copias de los escritos de los reformadores españoles estaban dispersadas, obviamente, por las universidades y las librerías europeas del norte, sobre todo en Londres, ¿no? En el Museo Británico, en la librería que había entonces en el Museo Británico, ahora esa parte la han puesto aparte. Podéis verlos, podéis encontrar esos escritos, ¿no? Y allí Juan Calderón hace esta labor de recopilar, de copiar, y Luis Usoz y Ríos trata de que estos no se pueda perder. Y él dice estas palabras tan significativas, ¿no? Esto es en pleno siglo XIX. Dice, llegará un día en España en donde las obras de nuestros reformadores españoles sean valoradas y sean vueltas a leer. Esa es nuestra época, siglo XXI. Ahora tenemos esta libertad, ¿no? Para leer esos antiguos reformadores españoles y ver que la fe evangélica no es simplemente algo que ha venido de fuera, sino es algo que también tuvo un cierto asiento, aunque fuera humilde y modesto, en nuestra propia nación. Esa sería una razón por la que podríamos hablar de la Segunda Reforma, esa realidad, esa conciencia de querer realmente entroncar con esto. Uno de los mejores misioneros, en mi opinión, por lo menos, que vino a España es Federico Flittner, ¿no? Y Flittner es muy consciente de esto, y él busca realmente identificarse con esa raíz española. Este es el primer aspecto, pero el segundo aspecto es igualmente grato. ¿Por qué viene el Evangelio a España en el siglo XIX? Esto tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Por qué entonces, no? ¿Por qué en ese momento? Bien, el Evangelio viene a España porque en el siglo XIX el Evangelio había vuelto a Europa. El Evangelio, sabemos que fue recobrado, eso es la Reforma, en el siglo XVI.
Pero ese evangelio, en muchos lugares de Europa, realmente estaba quedando también oscurecido, es lo que hablábamos esta mañana, ¿no?, de la Iglesia reformada siempre reformanda, siempre hay que volver a esas raíces. Y vemos que ese evangelio, incluso en aquellas iglesias que son protestantes, era un evangelio que había quedado a un lado, había sido sustituido, como pasa tantas veces, por esa moralización fría, ¿no?, por ese simple credo, ¿no?, que se puede recitar en algunas ocasiones y que nos identifica como creyentes. Hay una falta de convicción de pecado, hay una falta de conversiones. Pero ¿qué ocurre? Hay lo que se llama en la historia de la Iglesia el gran despertar evangélico. Un despertar evangélico que comienza en Alemania, podemos hablar también de Inglaterra, a partir de 1735 con la figura del gran evangelista británico George Whitefield y también con los hermanos Wesley. Esto es una influencia extraordinaria, los hermanos moravos también en Alemania, que afecta a todas las naciones protestantes, a lo que eran entonces las colonias también inglesas en América. Y este avivamiento realmente cala profundamente en todas estas sociedades protestantes, en unos lugares más que otros, y sigue de una manera más o menos ininterrumpida hasta 1865. Por tanto, todo ese gran periodo de 1735 hasta 1865 tiene que ser entendido como ese gran periodo de ese avivamiento. Hubo momentos de ese periodo que han sido calificados por historiadores como el avivamiento oculto, ¿no?, pero siempre hubo ese avivamiento. Ese avivamiento explica realmente que hubiera, ¿no?, porque hubo muchísimas conversiones, todas las grandes denominaciones evangélicas experimentan un crecimiento inusitado en miembros, y eso explica cómo la labor, por ejemplo, que se realiza por William Wilberforce, de luchar contra el comercio de esclavos a través del Atlántico y finalmente contra la misma esclavitud tuvo éxito, porque había una población evangélica tan grande que esa presión no pudo ser resistida por el gobierno británico y finalmente tuvieron que acceder a esa petición para la abolición de la esclavitud. Pues bien, aquí es donde vamos. Los que traen el evangelio a España, en primer lugar, son los metodistas. Son los herederos de esta influencia del avivamiento en Inglaterra y en los otros países. Y eso es importante que nosotros nos demos cuenta de ello. No solamente son la influencia de los metodistas, tenemos también la influencia que viene, por ejemplo, a través de Escocia. Hay un viaje espiritual fascinante desde los hermanos Haldane hasta Ginebra, ¿no? Ginebra, hemos oído hablar de Ginebra, la ciudad de Calvino, el baluarte de la Reforma, pues para esta época del siglo XVIII, principios del XIX, pues había perdido toda la fe, realmente no quedaba nada de esa obra de Calvino. Pero llega este Haldane y predica allí a una serie de estudiantes de teología, y estos estudiantes de teología se convierten, y esa es una prueba de que se han convertido en misioneros fervorosos, que están dispuestos a llevar el evangelio otra vez por toda Europa. ¿Lo llevan a dónde? Lo llevan a Francia. Uno de ellos se llama Henry Pitt. Henry Pitt lleva el evangelio hasta Bayona, la Bayona francesa, justamente en la raya de la frontera entre España y Francia. Y allí se encuentra exiliado este Juan Calderón Espadero, este sacerdote católico español, que desesperado entra en esta capilla y se convierte bajo la predicación de Henry Pitt. Y Juan Calderón se convierte a partir de ese momento en este primer periodista protestante español, que trae de nuevo de vuelta el evangelio a España. Entonces, si nos damos cuenta que hay esa conexión, ¿no? Entonces, esta es la imagen, yo creo que tenemos todos que captar, ¿no? ¿Quiénes son estos metodistas, no? Rull, en Gibraltar, y como hemos estado hablando aquí, tenemos que reivindicar la labor en las Islas Baleares, ¿no? ¿Cómo llega el evangelio aquí, a las Islas Baleares? Pues viene también de los metodistas. Son esos metodistas, ¿no? Este ingeniero inglés, Guillermo Green, ¿no?, que trabajó en toda España, incluso en Alcázar de San Juan, la línea ferroviaria, parece ser, ¿no?, entre Madrid y Alcázar de San Juan fue construida por este Guillermo Green, que es el que interviene aquí en la Albufera, y esta es la gente que trae el evangelio. Y esa es la página que debemos reivindicar. Cuando el evangelio se recupera en toda su pureza, en ese despertar evangélico, acaba llegando no solamente al mundo entero, sino también a España.
llega incluso a nuestra propia nación y por tanto podemos hablar de una segunda reforma, porque el gran despertar evangélico fue esa segunda reforma, fue volver. Ellos son muy conscientes de que están volviendo a esos principios de la reforma protestante del siglo XVI, que los que se han apartado son aquellos que simplemente mantienen un cristianismo nominal, aunque sea protestante de nombre, realmente no está reflejando lo que trajeron los reformadores, ¿no? Y esa es la realidad del testimonio de la segunda reforma española, y eso es importante que nosotros también lo podamos poner en valor. Por eso se puede hablar de una segunda reforma española. Hay un deseo, por tanto, de identificarse, y son aquellos que tienen que ver con esa reforma en Europa los que traen el Evangelio a España. Son tiempos muy difíciles, son tiempos peligrosos. Otro libro extraordinario para leer en estas fechas, La Biblia en España, de George Borrow, Jorgito el inglés, ¿no?, que se recorrió España empezando desde Lisboa e intentando interesar a los españolitos de entonces en la Biblia, ¿no? Esto es algo fascinante de leer de estos viajes de Borrow, incluso entrevistándose con el presidente del gobierno de España, que le dice: no, aquí no necesitamos Biblias, aquí lo que necesitamos son más cañones, ¿no? Muy bien, pero yo he venido para traerles la Biblia. Muy bien, esto es un personaje estrafalario, entonces, ¿no?, que hace aquí este hombre con la Biblia, pero esa es nuestra historia, ese deseo de poner la Biblia de nuevo en manos del pueblo. Tiempos muy, muy complicados, tiempos en los que no se podían siquiera vivir en España. Juan Calderón, por ponerlo otra vez de ejemplo, vive exiliado en Londres, no puede hacer esta labor de la que estamos hablando desde España, está perseguido, está prohibido, y estas dificultades siguen hasta esa revolución, ¿no?, la gloriosa, que se llamó, y verdaderamente fue gloriosa incluso para nosotros evangélicos, porque por primera vez de una manera legal se tolera que en España pueda haber una cierta fe distinta a la católica romana. Y en ese sentido, pues aquí también en las Islas Baleares tenéis que reivindicar, ¿no? 8 de noviembre de 1868 se abre la primera iglesia evangélica en España, que se abre en Menorca. Y eso es una cosa que forma parte de vuestra historia. Y también en Mallorca, ¿no?, al año siguiente tenéis la primera iglesia evangélica en 1869. Ese es el trasfondo de estas obras que se están realizando. Cuando el Evangelio viene con fuerza, viene con vigor, también viene igualmente a España. Y esa es la realidad del origen de nuestra segunda reforma, y tenemos que verla desde ese punto de vista, ¿no?, como cuando Dios aviva su obra, pues esto tiene una influencia evangelística indudable, ¿no? Podemos ponerlo de esta manera, ¿no?, y con esto sería modo de conclusión. ¿Cómo sé yo que Dios está obrando en mí? Bueno, pues esa pasión por el Evangelio, esa pasión por llevar el Evangelio a otros, esa pasión misionera, y eso forma parte de lo que es el ADN nuestro evangélico. Nuestros evangélicos en la primera reforma se caracterizaron por llevar el Evangelio a riesgo incluso de sus vidas. Muchos perecieron porque no les importó predicar a Cristo a pesar de la Inquisición. La segunda reforma fue exactamente igual. Hubo españoles y hubo extranjeros que estuvieron dispuestos también a llevar el Evangelio. Nosotros hoy, ¿no?, que somos herederos de este rico legado que comienza con esa robusta teología judeoconversa castellana, que comienza en el siglo XV, con esa teología de los reformadores españoles del siglo XVI, con esa influencia, ¿no?, del metodismo y de lo que es la fe reformada, que es traída desde Francia también a España. ¿Acaso nosotros no vamos a retomar esa antorcha que nos han dejado aquellos que han estado antes en nuestra nación, y con ese entusiasmo, ¿no?, que ellos tuvieron, vamos a seguir adelante con la reforma en España? Porque ¿qué es realmente la reforma? Estamos diciendo todo el tiempo, es el Evangelio. Es recobrar el Evangelio, es mostrar la gloria de la persona del Señor Jesucristo, pues que esta visión de lo que es nuestra reforma pues nos pueda ayudar, ¿no?, para que así también nosotros podamos caminar en los pasos de aquellos que nos han precedido aquí en España. Gracias.